La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nelly, le agradecemos mucho que nos tome la llamada, que esté con nosotros en Contexto. Sabemos de su activismo, de su puntual participación como integrante de Alianza Cívica y de la manifestación que usted hace en relación a los diversos temas que nos competen a todos los coahuilenses. Bueno, en principio, preguntarle su opinión en relación a esto que nos ha dicho el diputado del PRI, Armando Luna Canales, de que solo en elecciones surge el tema de la megadeuda. Sí, mire, en primer lugar, pues muchas gracias por la llamada y además la oportunidad de saludar a su auditorio. Y mire, realmente eso lo podemos recibir como un insulto, ¿verdad? Como una burla a los coahuilenses. El tema de la deuda, por supuesto que para este gobierno, todo lo que le integran como Estado, en este caso el presidente del Congreso, pues sí, ciertamente no es tema, ha sido su estrategia, no hablar, no mencionar, no decir nada, no investigar y mucho menos sancionar lo que constitucional y legalmente le correspondía a Rubén dar seguimiento a lo que Humberto nos había dejado, ¿verdad? Ese saqueo que han hecho del Estado de los recursos públicos de tal manera que somos a nivel nacional, ¿verdad? Pues no nosotros, sí, pero sí Coahuila y en particular el ex gobernador de Coahuila es el paradigmático de los gobernadores que han afectado a sus estados, que han endeudado, que han saqueado, etcétera, etcétera. El principal, el modelo, ha sido Humberto, ¿verdad? Pero también en impunidad, en que ellos han callado, Rubén, precisamente, su hermano, que juntos siguieron una carrera política hasta que llegaron al lugar donde están ahora, Rubén como gobernador, y pues Humberto en la ignominia. Se podrá hablar en Estados Unidos, se podrá hablar en España, allá se informa, allá se investiga, se persigue y todo. Pero en México y en particular en Coahuila no se dice nada. Es decir, que nos viene a confirmar esa estrategia que ha seguido este gobierno y que nos demuestra la complicidad activa que tuvo precisamente Rubén Moreira y en particular y el Estado, ¿verdad? Para ese agravio que nos han hecho a los coahuilenses y que permanecerá por décadas. Ciertamente ahorita ya con los puros intereses, ¿verdad? Pues ya la deuda llegaba a los 40,000 millones. Pero Nelly, sí. Justo el gobernador se ha manifestado y ha dicho ha negado que la deuda del Estado ascienda a 40,000 millones de pesos, como se dio a conocer en los últimos días. Estoy tomando la nota de Noticieros GREM, del portal de Noticieros GREM. Eso es falso. La deuda de nosotros es de 37,000 millones de pesos y al final del año va a ser de 36,000 millones y va a estar bancarizada. Sobre los señalamientos de la contratación de otro crédito por 800 millones de pesos y las voces que señalan que debe revisarse por la Auditoría Superior del Estado, resaltó que todo se checa y no es tema de discusión. Nuestro presupuesto, el presupuesto más transparente del país, hizo alusión el gobernador. Así es, y avienta con sus semanas de la transparencia, porque es como ha gobernado, es un gobierno de simulación, de mentiras, de falsedad, porque hay que ir a la realidad de cómo estamos realmente los coahuilenses, cuál es nuestra vida diaria. Por ejemplo, podemos hablar de la inseguridad, ya aquí no hay ningún problema y diariamente lo estamos padeciendo. No, son falsos, es mentira, no son capaces de eso, de aceptar la verdad. Que si son 37,000 o 38,000, pues ¿qué le falta para los 40,000? En el supuesto, porque esa es información que ellos dan y que no se ha entregado toda la información como se ha estado pidiendo por diversas organizaciones y algunos ciudadanos en lo particular. Nos han mentido
Eso es falso lo que dice este señor. No le podemos creer nada. ¿Por qué no se investiga a fondo a todos los involucrados? ¿Por qué los tienen que investigar, incluso al principal, a Humberto, detener en España, y aquí no hace nada? Entonces, y tenemos una cuestión muy grave, ¿verdad? Que por una parte, cuando fue aprobada y fue contratada y se llevó a cabo, que lo supimos hasta después, pero en su momento fue avalada por el Congreso, ¿verdad? Entonces, y luego que nos hacen una ley a modo, la ley de deuda, ¿verdad? La nueva ley de deuda, que con la que ilusamente quisieron hacer legal lo que imposible era hacer legal, porque no se podía aplicar retroactivamente. Claro, ahora le sirve para hacer estos nuevos endeudamientos, como estos 830 millones que se hacen en diciembre, y apenas lo acabamos de saber, que se pagan a fin de año. ¿Y por qué lo pueden hacer? Bueno, porque ahora esa nueva ley de deuda hecha a modo les permite endeudamiento sin tener que obtener el acuerdo del Congreso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, que no nos quieran engañar, que no nos quieran ver la cara. No les creemos ni su transparencia, ni sus derechos humanos, que Rubén le encanta ponerse al frente de comisiones y demás de derechos humanos. No sabe lo que son, no los conoce porque no los respeta, sino que sabe que son cosas importantes que en la actualidad pues se están tocando, se están impulsando a nivel internacional. Entonces él siempre quiere aparecer como el que lleva la delantera, y incluso en las leyes y uh-huh. en todo lo que hace, ¿no? Uh-huh. Ya resolvió tal problema y resolvió. Sí, pero vayamos realmente a la realidad. Por ejemplo, el servicio médico, cómo están los trabajadores de la educación, no tienen realmente pensiones, no tienen salud, y están precisamente en lucha por eso. Sin embargo, pues él dice que está haciendo hospitales y que todos los estudiantes van a tener seguro social. Pues si los que lo tenemos de hace años apenas nos atienden con un pésimo servicio, ahora tanto estudiante. Es decir, pura simulación, pura propaganda, pura publicidad. Con eso nos están gobernando, pero no nos engañan. El tema de la deuda va a ser eterno mientras eso no se llegue a resolver un día, y solo se va a resolver por los coahuilenses, por la ciudadanía organizada, porque los partiditos que tenemos, esos 15 zánganos que están que tenemos ahora en Coahuila, porque son 15, y de hecho somos el estado que más partidos tenemos. ¿Y para qué nos sirve? ¿Quién los conoce? ¿Quién los ve en lucha? ¿Quién los ve resolviendo un problema? Y cuando los que estaban precisamente, que se da lo de la deuda y la ley a modo de deuda, todos aprobaron y no hicieron pío, salvo uno de ellos, el PAN, que es el único que ha hecho algo, pero no lo suficiente, ¿verdad? Simplemente, bueno, pues como es oposición mayor, pues tiene que aparecer que lucha y que hace algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es cierto. Mire, en Coahuila estamos tan mal y se hicieron las cosas de manera tan pésima que por una parte el Ejecutivo nos endeudó, nos robó con los funcionarios que en otra parte incluso están perseguidos, encarcelados y demás. Ajá. El Legislativo se prestó totalmente como institución a tratar de salvar eso, de manera de tratar de hacerlo legal, cosa imposible. Y el Poder Judicial, ¿qué hizo? Pues no, ni investiga, ni pregunta, ni nada. Dígale a Homero Ramos Gloria a ver qué dice, ¿verdad? Se habla en otra parte y él dice que pues que no, ¿verdad? Entonces, aquí en Coahuila no hemos podido porque no hemos tenido la capacidad organizativa y la fuerza para aplicar realmente el Estado de Derecho, porque en Coahuila, al coaligarse los tres poderes, el Ejecutivo porque lo hizo directamente, el Legislativo porque lo tapó, y el Judicial porque precisamente amparó a los dos. Cuando detienen a Javier Villarreal un viernes en la tarde, que dijimos, qué bueno,
ya le aplicaron sabadazo, nada, el día siguiente, al sábado a las 8 de la mañana ya estaba fuera. Es decir, se han coaligado los 3 estados de tal manera que hay los elementos legales suficientes para declarar en Coahuila la desaparición de poderes, que es lo que podríamos hacer si llegamos a tener la fuerza suficiente, porque estamos afectados de una manera sumamente grave, en particular en la deuda, ¿verdad? En el endeudamiento, pero está toda la demás problemática, que dice los empleos, que ya consiguió muchos empleos miserables, de un sueldo que no completa nadie, que tratan mal a los trabajadores y no les respetan sus derechos, etcétera, etcétera. A ver, Nelly, entiendo que esta es la postura de alguien que ha hecho un activismo político muy importante en función de los diferentes temas que nos comprometen y nos deberían de interesar a todos. Sin embargo, realmente, ¿por qué no ha avanzado absolutamente nada de lo que significan las posturas de asociaciones como Alianza Cívica y otras en el tema de la megadeuda? Porque luego, y se defienden muy bien cuando dicen, al pueblo no le interesa la megadeuda, y para muestra los buenos resultados electorales que hemos tenido. Pues sí, pero hay que ir a ver ahí cómo es que obligan a la gente a votar. Mire, por una parte... Pero nadie le ponen una pistola en la cabeza para que vote, Nelly. Mire, hay muchas formas y se ha consolidado y fortalecido, y precisamente Humberto puso a Rubén al frente del PRI para que lo fortaleciera en toda su estructura electoral. Acuérdese que después de que Rubén queda como al frente del PRI y viene la siguiente elección, volvimos al atrasado carro completo, ¿verdad? Que se ha dado en Coahuila, que creíamos desaparecido. No, tienen muchas formas, desde que esa gente que está comprometida es de dar un coraje terrible, donde se encuentran unos señores de edad, nosotros que nos dedicamos a vigilar los procesos electorales, que andan el sábado, apenas pueden caminar, pero andan de casa en casa, rogándole a la gente que les ordenaron comprometer de que fueran a votar, y que fueran a votar pues por el partido, ¿verdad? Para que les entreguen las migajas. Es los programas sociales en México no sirven más que para comprar votos, para controlar gente, para ganar conservar el poder en lo electoral. A otros les dan celular, porque antes era el carrusel, ¿verdad? Que primero se llevaban la boleta en blanco y luego iban dando vuelta para llevar el comprobante de que habían votado por el PRI. Ahora ya no se necesita el carrusel, ahora les dan un celular y pues le sacan foto a su boleta como votaron y demuestran. Y hay de aquel que no vote como debe de ser. Todo las limonas, el apoyo, y que la gente lo necesita porque está pobre, tiene hambre. En Coahuila y Torreón, 2 ciudades muy grandes, tenemos extrema pobreza. Está en Cedesol, está en los municipios del país que todavía tienen extrema pobreza, gente que no tiene que comer, y parece que no, ¿verdad? Porque se ven ya ciudades bastante desarrolladas, y las vemos así nada más encima. Bueno, sí. Nelly, pero déjeme preguntarle algo. Cuando Alianza Cívica o alguna otra asociación que viene tratando de seguir poniendo el dedo en el renglón en el tema de la megadeuda, lo deje de hacer, va a desaparecer del imaginario, va a desaparecer de la indignación de los coahuilenses cada vez que se toca el tema de la deuda, porque a no ser por ustedes, pues generalmente este tema ya ni siquiera se contempla, ya ni siquiera se toca, ni tampoco es algo que les preocupe, insisto, a los políticos, porque finalmente no ha tenido absolutamente ninguna repercusión, sobre todo en el tema electoral. Esto sí es muy importante que lo subrayemos. Sí, tiene usted razón, y eso se explica porque nosotros metimos amparos, metimos demandas y demás, pero ¿qué pasaba? ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Que
cuando estaba Humberto. Teníamos un presidente de otro partido. Sin embargo, es el que le avisa a Humberto que se ponga a tiro porque los bancos están muy enojados porque había dejado de abonar. Y el que sigue, que Peña Nieto, a él le tocaron 3,000 millones, lo sabemos por personas muy cercanas, de que pues fue lo que Humberto le dio para la campaña. Pues sí, pero no se ha podido documentar, Nelly. Eso no se ha podido comprobar, entonces nos quedamos a nivel de rumor. Pues sí, porque precisamente toda esa documentación no la entregan. A nivel nacional se han metido, hay ciudadanos, yo los conozco, compañeros que han metido demandas y demás en lo que era el IFAI, ahora es el INAI, porque no entregan la información, ¿verdad? Ellos la tienen. Ese es un problema en México, que todo lo que constituye público, control, documentación, etcétera, lo manejan ellos, están en sus manos, y por supuesto que no lo entregan, y pues lo hacen desaparecer y demás. Pero sin embargo, las condiciones, las consecuencias las vivimos. Yo espero, ¿verdad? Yo deseo con todo mi corazón, y a quien me escuche se lo pido, que no deje, porque cuando sienta que la cosa está muy mal, que no completa, que todo está muy caro, que no hay que trabajar toda la familia, o trabajo doble, etcétera, etcétera, es por cómo está el Estado, los impuestos y demás. ¿Por qué los tenemos más altos? Pues precisamente porque el erario público no tiene lo suficiente para todas, para cubrir todo lo necesario. Entonces, son las mismas condiciones, las mismas consecuencias las que harán que la deuda no se olvide. Bien. Porque cuando se busque la explicación de que este Estado en la realidad, no es la ilusión que nos pinta Rubén, en la realidad la gente lo sufre en el diario cotidiano. Es lo que hará. Bueno, ¿cuál es la causa? Pues la deuda, lo endeudado que está el Estado, la megadeuda de los 36,000 millones, pero las que siguen después, porque no van a poder sostener el Estado si no se siguen endeudando. Bien. Claro, tienen el apoyo de lo federal. Ahí está el atorón para nosotros los que estamos haciendo, o por lo menos gritando, diciendo algo, ¿verdad? Gracias, Nelly, por estar con nosotros y por ofrecernos su opinión en relación al tema, y pues un gusto ponernos en contacto con usted. Y yo le agradezco mucho la oportunidad de decir lo que pensamos muchos todavía. Gracias. Gracias. Nelly Herrera Rodríguez, integrante de Alianza Cívica, estuvo con nosotros en Contextos.